La cultura de masas es la anticultura, y puesto que ésta nace en el momento en que la presencia de las masas en la vida social se convierte en el fenómeno más evidente de un contexto histórico, la cultura de masas no es signo de aberración transitoria y limitada, sino que llega a constituir el signo de una caída irrecuperable, ante la cual el hombre de cultura, entre comillas, último superviviente de la prehistoria, destinado a la extinción, no puede más que expresarse en términos de apocalipsis. En contraste, tenemos la reacción optimista del integrado, dado que la televisión, los periódicos, la radio, el cine, las historietas, la novela popular, ponen hoy en día los bienes culturales a disposición de todos, haciendo amable y liviana la absorción de nociones y la recepción de información. Estamos, dice Eco, viviendo una época de ampliación del campo cultural, en el que se realiza finalmente a un nivel extenso, con el concurso de los mejores, la circulación de un arte y una cultura popular. Que esta cultura surja de lo bajo, o sea, confeccionada desde arriba para consumidores indefensos, es un problema que el integrado no se plantea. En parte es así porque mientras los apocalípticos sobreviven precisamente elaborando teorías sobre la decadencia, los integrados raramente teorizan, sino que prefieren actuar, producir, emitir cotidianamente sus mensajes a todos los niveles. El apocalíptico, en el fondo, consuela al lector, porque le deja entrever, sobre el trasfondo de la catástrofe, la existencia de una comunidad de superhombres capaz de elevarse, aunque solo sea mediante el rechazo, por encima de la vanidad media. Llevado al límite, la comunidad reducidísima y elegida del que escribe y del que lee, nosotros dos, tú y yo, los únicos que hemos comprendido y que estamos a salvo, los únicos que no somos masa. En uno de los ensayos que componen este libro, se aborda el análisis de un superhombre típico de la cultura de masas actual, el Superman de las historietas ilustradas, y creemos poder establecer que este héroe superdotado emplea sus fabulosas posibilidades de acción para realizar un ideal de absoluta pasividad, renunciando a todo proyecto que no haya sido homologado previamente por los catadores del buen sentido oficial, convirtiéndose en ejemplo de una honrada conciencia ética, desprovista de toda dimensión política. Esto quiere decir que Superman no aparcará nunca su coche en zona prohibida, ni organizará nunca una revolución. Del otro lado de la barricada tenemos al superhombre propuesto por el crítico apocalíptico, superhombre que opone el rechazo y el silencio a la banalidad imperante, nutrido por una desconfianza total en cualquier acción que se puede modificar el orden de las cosas. Pero este mundo, que unos pretenden rechazar y otros aceptan e incrementan, no es un mundo para el superhombre. Es también el nuestro. Nace con el acceso de las clases subalternas al disfrute de los bienes culturales y con la posibilidad de producir estos últimos mediante procedimientos industriales. La industria cultural, como se verá, surge con Gutenberg y con la invención de la imprenta de tipos móviles, e incluso antes. Pero el mundo del superhombre es, pues, también el mundo de los hombres de hoy. El sistema de la industria cultural extiende una red tal de conocimientos recíprocos que incluso la idea de cultura se ve afectada. Si la expresión cultura de masas es un híbrido impreciso en el que no se sabe qué significa cultura, ni qué se entiende hoy por masa, queda claro, no obstante, que llegamos a este punto en donde no es posible pensar en la cultura como en algo que se articula según las impredecibles e incorruptas necesidades de un espíritu que no viene históricamente condicionado por la existencia de la cultura de masas. A partir de este momento, incluso la noción de cultura exige una reelaboración y una reformulación,
por igual motivo que cuando se ha afirmado que la historia es hecha por los hombres empeñados en resolver sus propios problemas económicos y sociales, por lo que ha tenido que articularse de forma también distinta la idea de una función del hombre de cultura. Cultura de masa se convierte entonces en una definición de índole antropológica, del tipo de definiciones como cultura bantú, por ejemplo, apta para indicar un contexto histórico preciso, como aquel en el que vivimos, y en el que todos los fenómenos de comunicación, desde las propuestas de diversión evasivas hasta las llamadas de la interioridad, aparecen dialécticamente conexos, recibiendo cada uno del contexto una calificación que no permite ya recibirlos a fenómenos análogos surgidos de otros periodos históricos. La respuesta de la industria de la cultura de masas da implícitamente a sus acusadores que la masa, superadas las diferencias de clase, es ya la protagonista de la historia y por tanto su cultura. La cultura producida por ella y por ella consumida es un hecho positivo, y es precisamente en estos términos que la función de los apocalípticos tiene validez propia, al denunciar que la ideología optimista de los integrados es de mala fe y virtualmente falsa, pero lo es precisamente porque el integrado, al igual que el apocalíptico, asume con máxima desenvoltura el concepto fetiche de masa. Produce para la masa, proyecta una educación de masa y colabora así a la reducción de los auténticos temas de masa. Más tarde dichas masas, entren o no en el juego, que en realidad posean un estómago más resistente de lo que sus manipuladores creen, que sean capaces incluso de ejercitar la facultad de discriminación sobre los productos que les son ofrecidos para consumo, o que sepan resolver en estímulos positivos, dirigiéndolos a unos imprevistos, mensajes emitidos con intención muy diversas, es problema de distinta índole. La existencia de una categoría de operadores culturales que producen para las masas, utilizando en realidad a las masas para fines de lucro propio, en lugar de ofrecerles realizaciones de experiencia crítica, es un hecho evidente, y la operación cultural debe enjuiciarse de acuerdo con las interpretaciones que exterioriza y por la forma en que estructura sus mensajes. Pero al juzgar estos fenómenos, el apocalíptico, que nos ayuda a hacerlo, debe siempre oponer la única decisión que él no acepta, la misma que Marx oponía a los teóricos de la masa. Si el hombre es formado por las circunstancias deben volverse humanas, que es justamente lo que no se produce, según Eco, y aquí viene la crítica. Aquello que por el contrario se reprocha al apocalíptico es no intentar nunca en realidad un estudio concreto de los productos y de las formas en que verdaderamente son consumidos. El apocalíptico no solo reduce los consumidores a aquel fetiche indiferenciado que es el hombre de masa, sino que mientras que lo acusa de reducir todo producto artístico, aún el más válido, a puro fetiche, él mismo reduce a fetiche el producto de masa. Y en lugar de analizarlo para hacer que emerjan sus características estructurales, lo niega en bloque. Cuando lo analiza, traiciona una extraña propensión emotiva y manifiesta un complejo no resuelto de amor-odio, hasta tal punto que surge la sospecha de la primera y la más ilustre víctima del producto de masa, que es el propio crítico. Entonces, la situación conocida como cultura de masas tiene lugar en el momento histórico en el que las masas entran como protagonistas en la vida social y participan en las cuestiones públicas. Estas masas han impuesto a menudo un etos propio, han hecho valer en diversos periodos históricos exigencias particulares, han puesto en circulación un lenguaje propio, han elaborado también proposiciones que emergen de abajo.
pero paradójicamente su modo de divertirse, de pensar, de imaginar, no nace de abajo. A través de las comunicaciones de masa, todo ello le viene propuesto en forma de mensaje, formulados según el enclave de la clase hegemónica. Tenemos así una situación singular: la cultura de masas, en cuyo ámbito un proletariado consume modelos culturales burgueses, creyéndolos una expresión cultural autónoma propia, y por lo tanto una clase burguesa de los últimos 3 siglos identifica en la cultura de masas una subcultura con la que nada le une, sin advertir que las matrices de la cultura de masas siguen siendo las de la cultura superior.